Hola, bienvenidos a Inteligencia Conectiva, un cambio en el debate ciudadano. Este programa, que estamos haciendo en vivo por TV Ciudad, forma parte de un proyecto de investigación sobre televisión digital e interactividad de la Universidad de la República. La noche de hoy vamos a intentar utilizar interactividad para generar debate sobre un tema que nos afecta a todos como ciudadanos, la movilidad urbana. El ómnibus, como el único medio de transporte colectivo que existe más allá de taxis y demás, es imprescindible que nos lo replanteemos. En la ciudad de Montevideo, hoy día la bicicleta es un deseo. Que la calle es del auto, no es de la bicicleta que vaya por la vereda. El uruguayo necesita un cambio de cabeza para poder hacer las demandas y creer que es posible. Este bondi que vaya al 60 no paró en la parada. Vino, acá está la parada y el tipo no paró. Mientras se siga mirando al sistema de transporte desde las corporaciones y no desde el usuario, es muy difícil que la cosa avance. La movilidad parece ser un problema creciente para los montevideanos y ya se han implementado algunas iniciativas para mejorarla, pero existe la sensación de que las cosas no mejoran y que no está claro hacia dónde vamos. ¿Apostamos al transporte individual o al colectivo? ¿Queremos más motores o menos en la ciudad? ¿Estamos dispuestos a abordar los costos de esos caminos? En los próximos minutos vamos a buscar respuestas colectivas y también nuevas preguntas respecto a qué movilidad urbana queremos. Para formar parte de este debate te invitamos a entrar ahora mismo en la plataforma inteligenciaconectiva.uy, donde podés preguntar y opinar sobre el tema y completar una breve encuesta en la plataforma para que podamos conocer e integrar inquietudes y opiniones a nuestra emisión. La plataforma también tiene disponible mucha información que seguirá colgada después de la emisión de este programa. También será allí el espacio donde continuará el debate después de esta emisión en vivo. Antes de presentar a los invitados que nos acompañan hoy, vamos a un breve informe en base a entrevistas e imágenes de nuestra plataforma interactiva. La movilidad de una ciudad no se puede pensar de forma neutra, sino que tiene que ver también con el tipo de ciudad. Montevideo es una ciudad capitalista, porque ese es el modelo socioeconómico que desarrollamos. Y entonces, en una sociedad capitalista, la ciudad tiene que permitir una movilidad ágil para mercancías, para trabajadores, para personas y también para capitales. Y lo que ha sucedido en Montevideo es que me parece que algunas de las facilidades que tenía la movilidad en este sentido se ha vuelto una contradicción, porque cuanto más rápido hay que circular, más difícil y más lento se ha vuelto esa circulación. Se compra el auto y otro se compra el auto y otro se compra el auto y terminás en que una calle que está hecha de la época de la colonia, hablamos de Ciudad Vieja, y otras calles que son apenitas un poco más anchas, no dan abasto. Y todavía encima agrega los ómnibus, los taxis, las motos. Esto ya pasó en innumerables ciudades en muchísimos países y que es un gigantesco problema. Eso es lo que también te da un poco de pena, ¿no? De no haber tenido en cuenta el ejemplo de otros lugares
para no repetir el error. La gente usa el auto privado porque realmente no le estamos dando alternativas de un transporte público de calidad. Los principales desafíos y dificultades que tiene la movilidad de Montevideo es usar el transporte público como algo integral y que cada elemento que integra en este transporte se deben de complementar. El departamento de Montevideo en su conjunto tiene un sistema de transporte que es bueno, en el sentido que está pensado para cubrir prácticamente todos los barrios de Montevideo. Que los ómnibus tienen que mejorar, que tienen que mejorar su limpieza, que tienen que mejorar sobre todo el trato, hay problemas en el trato, eso nos ha llegado, que no tiene una perspectiva de la diversidad, o sea, los ómnibus no están pensados, o el transporte no está pensado con una perspectiva de diversidad. ¿Qué necesidades tienen para transportarse las personas con discapacidad? En los últimos años eso se ha ido incorporando. ¿Qué necesidades tienen las mujeres? ¿Qué necesidades tienen los adultos y las adultas mayores? ¿Qué pasa con niños y niñas, con adolescentes, con gente que quiere salir de noche y vive en zonas? O sea, esa diversidad de la ciudadanía no hace, me parece todavía, parte de la planificación del transporte. Vamos a presentar a nuestros invitados en la noche de hoy. A mi izquierda está Diego Hernández, que es doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, docente de la Universidad Católica. Estudia temas de movilidad y ha realizado investigaciones nacionales e internacionales sobre temas de movilidad cotidiana, accesibilidad y políticas de transporte público. Diego, buen día. Buen día, no, buenas noches, ¿no? Porque estamos en vivo. A mi derecha está Pablo Intamusu, que desde 2005 ocupa cargos referentes a transporte y seguridad vial. En 2015 fue designado director de la UNACEB y desde septiembre de 2016, hace menos de un año, es director del Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo. Buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches, un gusto compartir esta mesa. Un gusto, para mí también. Para tratar de entrar en tema y a partir de lo que ya decían algunos de los participantes en nuestra plataforma al principio de las entrevistas que hicimos previo al programa, cosas que parecerían ser sintéticas y consensuales respecto al tema de movilidad urbana en Montevideo y el área metropolitana. Tenemos un problema que parece ser creciente, pero que no sería extremo comparado con la realidad de otras ciudades. El tema de las características de Montevideo como una ciudad muy extendida en el territorio, con un desarrollo urbano que se dio sin planificación, también sería parte del problema que para una cuestión como la movilidad urbana, con los costos y los tiempos de traslado como una cuestión clave, tiene realmente mucho peso. Y ahí voy a algo capaz que es central, no sé si ustedes estarán de acuerdo con la centralidad de este tema. El transporte colectivo como centro de la cuestión. ¿Es correcto poner el eje en el transporte colectivo como principal foco para entender el problema actual y para tratar de solucionarlo, Pablo? En realidad el razonamiento que hago es al revés, es por la inversa. En realidad creo que hay que poner el foco en el automóvil como paradigma de esta sociedad y de nuestra movilidad. Creo que ese es el verdadero problema que estamos teniendo hoy y en un poquito menos con la gran cantidad de motocicletas que estamos teniendo. Yo creo que el transporte colectivo hoy atraviesa por un problema estructural que, a diferencia de otros momentos en donde tuvimos algún problema crítico en el sistema, yo creo que hoy está pasando por un cambio de conducta de la gente, un cambio en las opciones de movilidad que va a ser difícil de ir para atrás. En otro momento tuvimos ese problema, pero era una crisis económica, era un problema coyuntural que se podía llegar a cambiar y se cambió. Pero hoy tenemos un problema que es, por el contrario, tiene sus estribos en el gran crecimiento económico que hubo
y en esa gran invasión que tuvimos de vehículos particulares. Claro, porque no hay un crecimiento poblacional demasiado importante en Montevideo, lo que sí hay es una gran cantidad de aumento de vehículos particulares, de autos y de motos. Digo, ¿vos cómo ves la centralidad que podría tener el transporte colectivo en un tema como solucionar el transporte, la movilidad urbana, o por lo menos revertir el proceso de deterioro? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo en definitiva. Básicamente, el transporte colectivo en primer lugar te cuenta por alrededor de la mitad de los viajes motorizados, aquellos que no son con tracción a sangre, digamos, ya de por sí juega un rol muy relevante. A mí me gusta ver el tema del transporte colectivo y su relevancia en términos de sustentabilidad, ¿verdad? O sea, claramente es el modo de transporte más sustentable en términos espaciales, económicos y sociales. Dejando de lado la cuestión energética, de consumo y demás, básicamente es el que por pasajero transportado utiliza menos unidades de espacio, menos unidades de energía, y claramente además es la opción que por defecto simplemente transporta a las personas con mayor vulnerabilidad económica. Entonces, en ese sentido, es claramente un engranaje muy relevante para la sustentabilidad del sistema, y además yo le agregaría que en la coyuntura de hoy, sin lugar a dudas, es la solución. Digamos, yo creo que en realidad uno debería de pensar desde el auto también como un proceso que seguramente no se va a detener. Entonces hay que empezar a jugar fuerte en distinguir la tenencia de uso de auto, que es en la misma línea que comentaba Pablo ahora. En realidad las personas van a seguir comprando auto como hace 40 años los países industrializados lo hacían. Claro, y vamos a seguir viendo el tema de autos 0 kilómetros vendidos como un índice, como un indicador de bienestar o de buena actividad económica, pero ahí esa distinción... El prestigio positivo y el transporte público en general está asociado a un estigma más negativo. Claro, pero ahí también vos hablas de distinguir la tenencia del uso, y ahí en el uso está el tema de que la gente, más allá de tener o no auto, se suba o no al auto, por ejemplo, para sus actividades entre semana, trasladarse al trabajo, por ejemplo. Ahí está, si se quiere, la centralidad de mejorar el transporte colectivo como respuesta para poder sacar autos, no necesariamente de circulación en la economía, pero sí de circulación en la ciudad. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que las transformaciones en el sistema de transporte para lograr ese ideal van a demorar en el sistema de transporte, porque estamos como en un círculo vicioso. Producto de lo anterior, el sistema de transporte está atravesando por problemas estructurales desde el punto de vista financiero, económico. Entonces, para salir de ese círculo vicioso y que la gente empezara a tomar la opción del transporte colectivo y tuviera su auto, que eso sería lo ideal, y lo dejara en su casa para moverse diariamente, yo creo que van a pasar por lo menos 5 años para empezar a ver realmente los cambios sustanciales y estructurales que necesita el transporte colectivo, y que yo siempre hago la siguiente salvedad o valoración. El plan de movilidad de Montevideo, que se empezó a diseñar por allá por el año 2008, venía bien, venía dando pasos firmes y seguros, y venía en la dirección correcta. O sea, Montevideo tiene un plan de movilidad, a diferencia de lo que por ahí se ha dicho. Montevideo tiene un plan de movilidad que tuvo una experiencia errónea, un error, un problema importante en una de sus principales desafíos, que fue el sistema tronco alimentado en el corredor Garzón, y a partir de ahí como que quedó todo congelado. Entonces, en este tipo de políticas que tienen que ir a fondo y que tienen que ser estructurales, muchas veces nos juega en contra a todos los uruguayos todo lo que significa el juego político, y que tenemos elecciones cada 5 años, y que todo eso permanentemente está de alguna forma enlenteciendo o incluso hasta obstruyendo los cambios de fondo que se necesitan. Bien, ahí estamos hablando también de limitantes que tenemos para atacar el problema. Tiempos, mencionabas, costos políticos, porque básicamente es eso lo que tienen que asumir las administraciones, que muchas veces están pensando, naturalmente todas, en la instancia electoral. ¿Cuáles serían las limitaciones que ustedes identifican como más relevantes a tomar en cuenta para pensar cambios en la movilidad urbana? Sí. Si me dejas, Ricardo, retomar 2 segundos, creo que en el tema de la opción modal
además de mejorar el transporte, hay un componente que es la zanahoria, digamos un componente de garrote que también es importante. O sea, si vos revisás la literatura sobre este tema, no hay un consenso absoluto que mejorando la calidad vos automáticamente cambiás la opción modal, el medio de transporte en que la gente se mueva. Entonces, hay como dos, y el otro también es estructural en el fondo. O sea, es un proceso, pero que también uno tiene que, por un lado, mejorar la calidad del transporte, pero por el otro lado, desincentivar la utilización del transporte público, del transporte privado, internalizando costos. Lo que hay que tener claro acá es que hay un conjunto de costos que básicamente lo pagamos todos, pero lo generan menos. O sea, lo generan solo los que utilizan este transporte privado, y ahí está el tema de la eficiencia también, pero por el otro lado lo pagan todos, lo de transporte público. Entonces es importante en ese proceso estructural, que claramente es a mediano plazo, es un tema donde se juegan cosas pesadas, también se juega esa cosa de garrote y zanahoria. Es necesario. Y ahí te lleva lo otro, si no tenés capacidad en hora pico para levantar a toda la gente que está en las paradas, tenés un problema, y así sucesivamente. Y por ahí de repente van obstáculos también. Yo creo que en eso, como en toda política pública, hay obstáculos de carácter político. En el caso nuestro, en el transporte público en particular, tenemos una gran fortaleza, que es un transporte muy estable y formal, con pocos actores, pero a la vez, como en cualquier estructura de estas, la defensa del statu quo se vuelve mucho más tiene una fortaleza muy importante, porque mover cualquier actor tiene más costos también. Entonces, bueno, Rancop, el ejemplo de Rancop fue un ejemplo claro, ¿no? Cómo el sistema se movió hasta la raíz, también porque uno de los operadores cayó, y eso es un tema. Y después está el otro tema que, asociado a este tema del garrote que te digo, es difícil tocar el auto también. O sea, básicamente políticamente uno queda en una posición muy débil, y no es casual que algunos alcaldes que lo hicieron, hoy muy famosos, en Francia, en Peñalosa, en Colombia, uno siempre fueron reelegidos, digamos. Pagaron el costo político de tomar decisiones antipáticas. O sea, todos los aman en el mundo porque el tipo fueron los paradigmas del transporte sustentable, pero adentro hay un combo político que no le jugó demasiado bien, digamos. Y el desarrollo urbano, claramente, ese es el obstáculo y el desafío también, ¿no? Bien, voy a pedir los datos de la encuesta que tenemos en la plataforma de inteligencia conectiva.uy, una encuesta que está en curso, en la que ustedes pueden participar ahora ingresando a nuestra plataforma. La idea de esto es un programa que sea interactivo, en una plataforma que ha venido interactuando antes y que lo seguirá haciendo después del programa. Lo que tenemos en este momento son datos respecto a cuál es la experiencia de quienes han contestado a esta encuesta de movilidad urbana en Montevideo. Lo que tenemos es que entre muy mala y mala superan al 52%. Ahí tenemos un diagnóstico negativo, por lo menos en esta muestra de participantes activos de nuestra plataforma. Buena, muy buena, menos del 20%. Y respecto a lo que respondieron sobre cuál es el principal problema, allí en este momento, en la encuesta, que insisto, ustedes pueden contestar si todavía no lo hicieron, viene la infraestructura en primer lugar como principal problema, 31%. En segundo lugar, muy cerca, calidad del transporte público, con 29%. Y en un tercer lugar está entrando tiempos de traslado, con un 21% de las respuestas. Vamos a cerrar este primer bloque con un aporte que hizo una participante de nuestra plataforma, un video sobre su experiencia en el transporte montevideano. Ya venimos y seguimos adelante con Inteligencia Conectiva.
Seguimos en vivo por TV Ciudad con Inteligencia Conectiva. Recordamos que pueden entrar a nuestra plataforma inteligenciaconectiva.uy y contestar nuestra encuesta, plantear preguntas o dejar sus testimonios. Siempre está la opción de mirar cómo otros han solucionado problemas para ver qué se puede copiar, adaptar o aprender para poder implementar nuestras propias soluciones. Vamos a ver un recorte de algunas miradas de nuestros entrevistados previos al programa, experiencias de soluciones exitosas de movilidad urbana en otros lugares del mundo. Me encantaría que fuera una ciudad que en realidad no excluyera por movilidad, que fuera una ciudad que, o bien porque está lejos de las actividades, o bien porque el sistema de transporte no responde a sus necesidades o no puede acceder a él, no dejara a nadie con actividades por realizar por efecto del transporte. El desafío es ir hacia bienes de uso compartido. Concretamente el país que yo conozco y que me inspira un poco en esto es Alemania, porque estudié en Alemania, y la posibilidad de usar autos en común, o sea, que haya un pool de autos en un barrio donde cuando alguien precisa auto, el auto está disponible, pero no tengo que tener un auto propio para usar el auto. Existen en muchos países del mundo hoy en día bicitaxis eléctricos, existen las bicis eléctricas, otro tipo de cosas que le ayudan a la movilidad de la gente y no implican un gasto inmenso. La que realmente me dejó boquiabierto fue Bilbao. Y realmente estaban muy mal, la ciudad estaba muy decadente. Y entonces pusieron todo al 9. O sea, agarraron la plata que tenían y concursaron para este concurso internacional para recibir a una sucursal del Guggenheim y lo ganaron. O sea, una vez que dijeron, pero logramos esto, entonces podemos llegar a pensar que podemos tener la ciudad ultra limpia. Hicieron un metro. Bilbao tiene 300.000 habitantes, o sea que el tema del número de usuarios es muy relativo. Hicieron un metro, pero increíble. Tienen tranvías, tienen trenes, es hermoso, todo funciona, todo es limpio. Ahora tuvimos la oportunidad de estar en Berlín con los artistas y arquitectos de Guerra Intendente y quedamos fascinados con eso, ¿no? Con las opciones que hay. Jamás se usa el coche, nadie tiene coche, no es necesario. Es trenes por arriba, por abajo, trenes de superficie y bicicleta, todo bicicleta. Muy amigable con el medio ambiente, muy económico. Es como que los espacios urbanos y los medios de transporte están pensados para la gente, ¿no? Y la gente los hace suyos. También podemos mirar un poco más cerca que en muchos de estos ejemplos. Una de las transformaciones del sistema de transporte público más utilizadas surge en Curitiba, en Brasil, en la década del 70 y ha servido de inspiración para más de 100 ciudades. Se trata del BRT o Bus Rapid Transit. Este modelo y sus variantes está presente ya en ciudades grandes de Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. Se está haciendo en Asunción y en Buenos Aires con la variante más económica, algo distinta del Metrobús. Algunas características del BRT son subidas a nivel, tarjeta magnética con carga en distintos lugares, corredor de bus grande, articulado, más grande que los comunes con más capacidad,
paradas cada bastantes cuadras, líneas troncales y sistema de troncoalimentación. En Montevideo parece existir el consenso de que hubo una apuesta a algo bastante parecido al BRT dentro del plan de movilidad, que fueron los corredores y que esa opción no funcionó. Ya lo decías en el primer bloque, Pablo, y tenemos el aporte también de uno de los participantes de nuestra plataforma que nos ayuda, Rodrigo Gómez. Nos decía, si el plan de movilidad quedó en Orsay con el corredor Garzón, ¿en qué planificación se basan para los próximos años de gobierno? ¿Cómo se retoma el plan de movilidad después de que una de sus piezas centrales terminó en un fracaso como el corredor Garzón y dejó en cuestión toda la estrategia de los corredores? Bueno, en realidad nos estamos planteando retomar algunas líneas que, como yo te decía hoy, el tiempo siempre en televisión es corto, ¿no? Sí. Te decía que hasta el corredor Garzón venía en desarrollo un plan que venía muy bien, con la incorporación de tecnología en el transporte, con los boletos 1 hora y 2 horas, que eso también vienen de otros países a ver lo que estamos haciendo, porque es bastante innovador. Nosotros hemos descartado para este periodo la modalidad de BRT o de lo que se pretendió implantar en Garzón y en General Flores. Yo creo que ahí lo que hubo también, con el diario El Lunes es muy fácil hablar, ¿no? Queda siempre bastante más cómodo hablar después de saber lo que pasó. Pero no tuvimos en cuenta, y me incluyo como montevideano, que el sistema que se pretendió implementar, donde la lógica es líneas alimentadoras en los barrios que van hasta un punto, la gente transborda en forma compulsiva, obligatoria, cosa que nos cuesta bastante a los uruguayos, a los montevideanos por lo menos, creo que a los uruguayos en general, bajar de un ómnibus para subir a otro. Somos bastante reticentes a esa modalidad. Eso creo que fue una de las cuestiones que empezó a conspirar, porque aparte no diseñamos bien el sistema para que la frecuencia fuera tal que si yo me bajo inmediatamente viene el otro. Eso creo que fueron errores. Y además no tuvimos en cuenta que con nuestro sistema, que es puramente montevideano, con el boleto 1 hora y 2 horas, en donde puedo transbordar en cualquier parada del sistema, incluso puedo ir y venir en la misma línea con el mismo boleto. Todas esas cosas no tuvimos en cuenta que iban a terminar de alguna forma conspirando contra el fundamento técnico o el argumento de esa modalidad de troncoalimentación. Entonces, eso por ahora lo vamos a dejar, no vamos a seguir insistiendo con esa modalidad. Sí vamos a retomar, y queremos retomarlo fuertemente durante este año, la modalidad de carriles preferenciales que se instalaron. A veces ahora lo tenemos incorporado, pero bueno, Agraciada, Avenida Italia, Rivera. El carril Solobús, que es básicamente una línea pintada. El carril Solobús con una línea pintada, capaz que incorporamos alguna separación física un poco más visible para evitar la invasión. Entonces, estamos trabajando en un conjunto de medidas, inclusive lo que se conoce como el Centro de Gestión de Movilidad, que mediante sistema inteligente de transporte, lo que estamos haciendo es precisamente darle al ómnibus la prioridad necesaria, esto con tecnología, para que cuando viene el ómnibus se genere la onda verde. Bueno, todo eso lo estamos trabajando con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, con mucha certeza de que va a empezar a dar resultados, como ya dio en estos corredores que mencionamos. Yo creo que lo hablábamos un poco fuera de micrófono. Estamos en una situación en donde el transporte ha tenido tanta mala prensa, entre comillas, que va a ser difícil revertir esa mala imagen que tiene el sistema que mejoraron los tiempos en los corredores, sí, mejoró el rendimiento a partir de algunas medidas. Dentro de pocos días vamos a estar presentando un informe de velocidad operacional del sistema en los principales corredores y van a haber algunas sorpresas. El corredor Garzón, por ejemplo, tiene mejores tiempos que la propia Avenida Italia, que ya es una avenida con velocidades de transporte que se pueden considerar como buenas. Estamos hablando de que las mejores velocidades operacionales de transporte a nivel del mundo andan de los 25 a los 27 kilómetros por hora. En nuestros corredores estamos en 22, 23. Obviamente que falta mucho, pero lo que quiero decir es que se han seguido tomando medidas sobre el corredor Garzón y vamos a seguir tomándolas y estamos seguros que vamos a mejorar. Diego,
¿Qué tan cerca se puede decir que estuvo de un intento de BRT lo que se hizo? ¿Se lo puede comparar con otras cosas que no son BRT? ¿Cómo viste la experiencia de ese intento de implantar los corredores en Montevideo? Mira, creo que básicamente el basamento principal estaba ahí, que es sacar al transporte público de la competencia por el espacio. Yo creo que en ese sentido claramente hubo algo de eso. Yo no quiero soslayar lo que comentaba Pablo sobre el tema de la tecnología y la introducción de tarifas planas. Eso fue revolucionario para Montevideo y fue muy exitoso. El tema es que cuando empieza la fase operacional del sistema, ahí es cuando la cosa se complica. Creo que la distancia, digamos, es mucha en el sentido de que la heterogeneidad entre BRTs es muy amplia también. Muchas cosas se llaman BRT, no lo son, y otras cosas son mucho más parecidas de lo que uno cree. Pero la clave es esa, sacar al transporte público de la competencia por el espacio, lo que aumenta su velocidad y demás. En el tema del corredor, o sea, como cualquier política pública, la buena es la que se implementa bien. En ese sentido uno diría, no se implementó bien, hubo algún problema, porque claramente el tema del transbordo no solo acá, digamos, es como la legibilidad del viaje se pone en entredicho con la cuestión del transbordo acá y en muchas partes del mundo. O sea, es algo que se intenta minimizar, los ciudadanos se acostumbran o no se acostumbran, pero básicamente es un tema. Si tú impones transbordos pero no mejoras la velocidad para compensar, es un tema. Pero claramente la otra cuestión es estas otras alternativas que son claramente mucho menos costosas, como el tema del solo bus en Avenida Italia. Y ahí es un caso que, de vuelta el tema, no sé si político, ideológico o qué, yo creo que ahí hay que dar también una cierta batalla de carácter ideológico por el espacio público. O sea, en realidad las calles son espacios públicos sobre los que se tiene que resolver democráticamente. Esa resolución implica muchas veces quitarle a algunos para darle más a otros. Y acá volvemos al tema de la eficiencia también. En el tema del carril solo bus de Avenida Italia, yo en mis 40 años nunca había escuchado hablar de cortes en Avenida Italia y fue con el solo bus, por ejemplo, con un corte en Avenida Italia propio. O sea, generó una reacción, tenía que ver con comerciantes también y demás, pero detrás hay un tema y hay también una suerte de pugna ideológica, por llamarlo de alguna manera, que se tiene que dar fuerte. Es como cuando uno pone un hospital público, restringe actividades en el vecindario, ¿no? Bueno, pero es un hospital público y es relevante. Acá pasa algo similar que creo que es muy relevante. Sí, claramente, respecto a los BRT tradicionales con más prensa, creo que estamos lejos, pero yo no sé si es tan necesario que estar o no. El tema, yo creo que este tema del espacio es la clave y eso está muy asociado al tema estacionamiento también. O sea, básicamente, ese es un factor que se encuentra permanentemente en las discusiones cuando se piensa en transporte público y demás. La cuestión de estacionamiento, o sea, esas son horas, un espacio muerto utilizado por muchas horas, por 0 personas en el fondo. Pasa algo similar cuando viene un auto con una sola persona, es bastante espacio utilizado por una sola persona. Entonces, de vuelta, en esa discusión es donde hay que centrarse. Por eso yo creo que uno de los problemas más graves del corredor Garzón, independientemente de la cuestión operativa, inversión, es el tema de la legitimidad. Creo que ahí, digamos, se tiró una bala que se perdió y esas balas no se recuperan tan fácil porque en el fondo el transporte público tiene mucho que ver con la expectativa y la legibilidad. O sea, vos necesitas saber qué va a pasar, para cuándo vas a llegar. Y, bueno, y ahí se perdió mucho de eso. Y es un problema. Digamos. Una política pública es difícil que banque un carnaval entero con un tema que esté tan central, por ejemplo. Y acá pasó. Como experto en el tema, cuando escuchás gente diciendo, como vimos recién, pero se escucha mucho, gente que viaja por el mundo, que ve soluciones en otros países, formas que dice, esto se podría hacer, ¿por qué no se hace en Montevideo? ¿Qué pensás sobre esa tendencia a rápidamente pensar que se puede copiar y adaptar fácilmente soluciones que hay en otras partes? Es solo cuestión de fijarse y destinar los recursos, que a veces son muchos recursos, y aplicarlo. Bueno, creo que hay que estudiar bien las cosas. Yo en la mayoría de las cosas, en realidad te diría no sé porque no está el estudio específico. Hay cuestiones que hay que estudiarlo. El tema recursos es un tema muy relevante, pero muy relevante para todo, desde tener más comodidad en los ómnibus hasta tener algunos modos específicos, digamos. El tema del metro es una discusión que es clara, por ejemplo. Uno para el metro necesita mover una cantidad mínima de gente para que los costos operacionales no te fundan. Pero además de eso, uno tiene que tener además
una espalda financiera muy ancha para soportar la inversión. O sea, estamos hablando de deudas externas acá. O sea, ese tipo de inversiones hay que pensarlas muy bien si son necesarias. Y con el BRT a veces pasa lo mismo. O sea, hay ciudades asiáticas, hay alguna ciudad también de la propia Colombia y eso que hizo el BRT y al final la demanda hora dirección no era la que ellos esperaban y básicamente se convierten en infraestructuras insustentables que empiezan a comprometer la calidad y demás. En cualquier caso hay que pensar, por ejemplo, el tema de la bicicleta es deseable para todos. Y yo creo que hay que incentivarla y ese tipo de cosas, las inversiones son de carácter medio, digamos. Bueno, lo que tenemos que tener claro en coyunturas como la nuestra también es que la bicicleta probablemente traiga gente del ómnibus también. Entonces ahí la ecuación financiera del ómnibus también va a ser, sigue siendo deseable, pero hay que pensar, o sea, hay cuestiones de contexto que son muy relevantes también para pensar. Un paréntesis porque me quedó colgado. Cuando hablamos de los BRT, nosotros podríamos tener en la ciudad un BRT como el Transmilenio, esos modelos en el mundo, pero una cosa buena que tiene nuestro sistema es que es integral. Hay ciudades que tienen muy buenos sistemas segregados, el Transmilenio o el Transantiago, que corre en determinado corredor. Pero después en el resto de la ciudad siguen conviviendo sistemas informales de transporte de muy mala calidad. Un diferencial que tiene Montevideo es que el sistema es integrado, es único. Y capaz que ahí fue que también se terminó generando una conspiración involuntaria contra el sistema de alimentación, porque ese sistema lo quisimos meter adentro de un BRT. Y si hubiéramos hecho lo que hacen otras ciudades, que toman un corredor y hacen una licitación y trabajan solo en ese corredor, es una cosa. Corredor. Exacto. Pero lo bueno de Montevideo es que es un sistema integrado en toda la ciudad. Bien, nos vamos a ir a una nueva pausa, en este caso con un aporte que nos llegó a la plataforma inteligenciaconectiva.uy desde el exterior, en este caso un uruguayo en Barcelona, mostrando un poquito cómo funciona el metro de esa ciudad que en cantidad de habitantes, la ciudad de Barcelona, es casi comparable con Montevideo, no así en su extensión o en su densidad, ahí ya es un tema bastante distinto, pero nos vamos unos segundos al metro de Barcelona. Buenos días Uruguay, mi nombre es Rafael Nicasio, tengo 24 años y hace 11 años que estoy en Europa, concretamente 9 en Barcelona. Ahora vamos a entrar al metro para que vean un poco lo que es dentro. Depende de los horarios se puede llenar, hay aplicaciones que se pueden verificar desde el móvil y los horarios son bastante exactos. Es muy fácil moverse alrededor de la ciudad. Estando acá adentro, si necesitamos ir a la otra punta de la ciudad, por ejemplo, podemos hacer transbordo en otro metro. Otro pro es que en caso de que se averíen algunos sistemas de metro o de tren, la misma movilidad urbana favorece en buses totalmente gratuitos para trasladar a las personas. La verdad es que está todo súper limpio y aunque ayer fue día de fiesta, la gente salió de fiesta por la noche, ahora mismo está todo limpio. En los trenes y en los metros se puede entrar con bicicleta, por lo tanto favorece mucho el moverse por la ciudad y después estás cansado, puedes entrar al tren o al metro. Esta es la plataforma Inteligencia Conectiva, tiene, como ustedes ven, buena cantidad de recursos. Esta es la encuesta que está en curso en este momento, donde ustedes pueden participar, se loguean, es muy fácil y pueden dar sus respuestas a esa encuesta. También tienen entrevistas que hemos realizado en la previa del programa, tienen algunos materiales escritos colgados, algunos videos que también son interesantes de recorrer. Es el espacio donde vive, más allá de esta emisión en vivo, desde la Facultad de Información y Comunicación por TV Ciudad, este proyecto
de investigación. Vamos a entrar ahora en una etapa del programa que puede tener un sesgo un poco más marcado hacia la imaginación sobre el futuro. Vamos a poner sobre la mesa algunas ideas de nuestros entrevistados y empezamos mirando hacia el agua. Y entonces el tema de que haya habido una opción para ir de un barrio como el Cerro o todos los barrios del oeste para venir al centro, que fuera a través de la bahía, y que eso se haya anulado en pos de un recorrido muchísimo más largo, caro, contaminante, que es hacer todo el recorrido por tierra, desde el centro hasta el cerro, decís, bueno, esto no tiene lógica. Acá ganaron unos intereses, pero no ganó el sentido común. El sentido común sería incluso que convivieran los dos, ¿no? Que incluso el servicio al Vaporetto lo prestaran las compañías de ómnibus también. Pero aparte, tenés un atractivo turístico extra, podrías tener una línea rápida, directa, desde Ciudad Vieja al cerro y después otra circular dentro de la bahía en vaporcito, ¿no? Que tuviera la parada Capurro, la parada La Teja. Yo qué sé, no parece tan... Sobre todo no parece tan imposible porque ya existió. No parece tan imposible. Es descabellado pensar en un eje este-oeste de Montevideo acuático, por ejemplo. Yo creo que no hay nada descabellado de antemano. Después hay que pasarlo por un tamiz que es la realidad y la viabilidad. Es lo que decía un poco Diego recién. Si no existe, por algo es. Si dejó de existir, por algo es. Pero bienvenida a toda esa frescura y esa innovación, porque es lo que necesitamos. Necesitamos ideas, necesitamos proyectos y después necesitamos que sean viables y que después funcionen. Nosotros estamos, por ahí algo se dijo, alguna propuesta hemos recibido con respecto al aerocarril, que es otra modalidad de movilidad que otras ciudades lo han implementado con éxito. Bueno, lo vamos a estudiar con mucha seriedad, a ver si es viable en Montevideo. Y si es viable y hay interés de invertir en eso, la Intendencia no tiene fondos para hacer una inversión en esa infraestructura. Hay que buscar los modelos para que haya inversión privada. Pero si es viable, bienvenidas todas las ideas. Diego, vos cómo lo ves? ¿Cómo ves la viabilidad de este tipo de ideas que pueden sonar para algunos evidentes? Si está el agua ahí, se puede ir derecho, es fácil, rápido, y para otros puede sonar a locura. Si te digo, te miento, claro, en estas cosas hay que estudiarlo, como dice Ilio. Este tipo de modos son modos muy de nicho, básicamente tienen relativa baja capacidad de transporte, están orientados a generalmente salvar obstáculos topográficos. El aerocarril es un caso que cuando hay ciudad de montaña y eso ha probado ser bastante útil, pero de vuelta con relativamente bajo volumen. Pero en estos casos, como decía hoy, uno tiene que verlo en el contexto y estudiarlo seriamente. Básicamente es eso, digamos. Que desde el punto de vista ciudadano es notable que surjan ideas y haya ebullición. También es bueno que desde la autoridad se plantee eso. Hay que estudiarlo. Porque es interesante, por ejemplo, el tema del aerocarril no sé, hay una cosa que se llama el aeromóvil, por ejemplo, que es es una suerte de metro que va con aire comprimido, que en alguna ciudad brasilera se está empezando a implementar y que está pensado para demandas relativamente más bajas, con la misma lógica. Y bueno, yo creo que hay que evaluar todo ese tipo de modos y urbanísticamente también hay que verlo bien, ¿no? Una vez estaba en Quito y justo estábamos en una conferencia y estaban con el aerocarril, que estaban con tremendo lío y un tipo de una pregunta. Bueno, a ver, háblenme del aerocarril, porque su queja, por ejemplo, era, que nunca lo había pensado, un aerocarril sobre entramado urbano, vos ves todas las casas de arriba, por ejemplo. Y este era un sector acomodado con mucha capacidad de activar voz, entonces los tipos tenían una campaña muy metida contra el aerocarril que estaban planificando, y bueno, ves las casas de arriba, entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta en el marco de un estudio serio, ¿no? Hay algo más palpable que no es tan innovador, pero sería innovador que se está hablando no, ya es una concreción del transporte ferroviario, de personas, ¿no? Sí. Que es muy menor lo que se está haciendo, sobre todo por el corredor de Ruta 5,
por parte de AFE, pero bueno, se trajeron ahora unos coches nuevos, los vamos a integrar, estamos trabajando con el Ministerio, con AFE, para integrarlos al STM, que el usuario pueda utilizar la misma tarjeta. Sí, es algo que se piensa muy recurrentemente, sobre todo en términos metropolitanos, para Montevideo, el tema del tren. Les propongo ir ahora a otro disparador que tenemos preparado, en este caso vinculado capaz que algo que hace un tiempo podía ser futurista, pero que ahora es tangible y es real, que es el internet móvil, el GPS, los dispositivos móviles. Para entrar en ese tema, nos regalamos unos segundos de Óscar Dourado, de la Gremial del Taxi, hablando del tema. Inclusive vamos a poder cobrar con la tarjeta STM del transporte, pero que tú cuando ingreses puedes decir, bueno, quiero viajar en transporte escolar, o necesito un transporte escolar, un transporte turístico, un ómnibus, que ahí accedas a los recorridos, los movimientos que hay de ómnibus, cómo puedes moverte dentro de la ciudad de Montevideo, y las combinaciones posibles de transporte público. Combinaciones posibles con ferrocarril, con ferry, con ómnibus y también con taxímetro. Entonces, flete, bueno, tú aplicás, te dan la ubicación, te dan el costo y tenés un servicio. Y eso va a redundar en beneficio de todos. Hoy la tecnología nos permite integrarnos. ¿Cómo se puede decir que venimos con este tema? Porque ya tenemos cosas funcionando, aplicaciones. ¿Qué potencial le ves desde la Intendencia, desde el Departamento de Movilidad? Y el potencial es enorme, diría que es casi infinito, ¿no? Hoy la tecnología nos pasa por arriba prácticamente. No sé a cuánto tiempo estamos de vehículos sin tripulante, a cuánto tiempo estamos de otras modalidades de transporte, ¿no?, que se están explorando por ahí, por el mundo. Nosotros con el tema de la tecnología tenemos, no solo desde movilidad, la Intendencia tiene una apuesta fuerte a un departamento que antes no era tal, un departamento que se dedica a esto, y la estamos aplicando con muy buena, desde nuestro punto de vista, con muy buenos resultados. A nivel del tránsito, lo que es el Centro de Gestión de Movilidad, ni que hablar. Y a nivel del transporte, yo creo que debemos estar usando el 10% del potencial que puede tener, hablando del transporte colectivo. Se generó como una especie de crisis que también es una oportunidad con respecto a las plataformas, Uber, etcétera, que bueno, hicimos un análisis muy profundo y también fuimos por el camino de la regulación. Yo creo que lo que sugiere Dourado, y nosotros lo tenemos en la mesa de análisis, todavía no hemos tomado definiciones, es que haya una plataforma de despacho de diferentes modalidades de transporte desde el Estado o desde la Intendencia. Todavía no tenemos esa definición, la estamos discutiendo, pero ni que hablar que sería una muy buena oportunidad precisamente para fomentar los transportes que necesitamos fomentar, que son los transportes públicos, para restar un poco el uso del transporte particular. ¿Puede estar en este camino tecnológico parte de la respuesta, buena parte de la respuesta a los problemas de movilidad? Creo que la parte tecnológica aporta calidad probablemente a la dimensión de la calidad, a la dimensión de la cobertura básica, capacidad y demás. El terreno es el terreno, ¿no? Creo que en ese sentido es clave la cuestión tecnológica, pero por ejemplo, es clave en términos de movilidad compartida, no solo las aplicaciones y demás, pero movilidad privada compartida, que uno tenga autos, como decía D'Agostino, Ana, recién la defensora del vecino, Ana D'Agostino, esta idea de que tú puedas agarrar un auto, dejarlo en otro lado, para las bicicletas públicas, la tecnología habilita todo eso, es clave, y después puede mejorar mucho la calidad sin duda, por ejemplo, brindando información en tiempo real. Eso es clave. Yo, claro, me acordaba el tema de la tecnología, lo que yo te decía que era revolucionario, las tarifas planas, sin tecnología era imposible básicamente, y era increíble que no tuviéramos la red de acceso para cargar la tarjeta VIP, la STM, como se tiene ahora. Eso era un problema grande, realmente no tenía que ser así, y realmente es increíble que haya sido revolucionario que ahora tengamos esa red, pero es una excelente noticia. También hay un tema respecto a la tecnología que tiene que ver con lo que para mí es una de esas medidas blandas para el transporte público, que es el tema de la información en tiempo real. Pensando en esto de la predictibilidad,
Y tiene que ser algo del sistema, no puede ser de un solo operador. O sea, eso tiene que ser algo, el sistema como tal tiene que tener un sistema de información en tiempo real y demás. Y hay una dimensión que a mí me resulta también más interesante, que es todo lo que tiene que ver con la planificación, insumos para planificación. Todos estos componentes tecnológicos generan de algún tipo de traza en la ciudad que puede ser utilizado para planificar a futuro. Ya no para llevarla en tiempo real, sino que además tener como una encuesta real, ¿no? Una encuesta en tiempo real que no son como las encuestas domiciliarias que nos permiten acceder a otras cosas, pero eso es muy importante también. El componente tecnológico en términos de información para la toma de decisiones es clave. O sea, las tarjetas STM ayudan muchísimo a pensar la ciudad del día, a pensar la ciudad de la noche. Por el momento tú sabes dónde se suben, es un tema que es un problema en todos lados, que es complicado saber dónde se bajan, pero sí. Tenés como una especie de censo permanente de una dimensión central del sistema de transporte. De los que viajan, ¿no? O sea, siempre claro. Tenés los tipos que no viajan por algún tipo de exclusión, te lo estás perdiendo y son igual de importantes. Pero por lo menos de esa columna vertebral lo tenés. Sí, yo le quiero agradecer a Diego Hernández, a Pablo Musu por acompañarnos. ¿Puedo pasar un aviso? Bueno, si es corto. La aplicación que dice Diego está fin de mayo, se va a poner en producción. Cómo ir nos va a permitir tener información en tiempo real de dónde viene el próximo ómnibus. Como tiene CUTSA, pero para todo el sistema. Excelente. Es interesante. Yo les hago un anuncio mucho menor. Está en este momento habilitada una encuesta de evaluación de esta parte del proyecto en la web, en inteligenciaconectiva.uy. Los invitamos a que entren en la página y nos contesten allí a las preguntas que van a ser un insumo fundamental para esta investigación. Ya volvemos con el cierre del programa. Estamos llegando al final de este programa, de esta parte de este proyecto de investigación que tiene este programa en vivo, pero que tiene también su plataforma web, inteligenciaconectiva.uy. Allí pueden responder la encuesta que les decía recién de evaluación de esta parte del proyecto, y también tenemos la otra encuesta donde podemos ver algunos datos que tienen que ver con lo que ustedes han estado respondiendo en los días previos y también durante el programa. Por ejemplo, allí, ¿qué medio de transporte utilizas más frecuentemente? Podemos ver que la gran mayoría es transporte público o colectivo, casi 56%, y un 23,4% es automóvil, y que son los dos principales. Si vamos a la placa siguiente, podemos ver algo que es bastante interesante, porque la pregunta es ¿qué medio de transporte debería priorizarse en la ciudad? Y allí hay un casi 62% que dice que es el transporte colectivo, hay un 35% que habla del uso de medios activos y solo un 3,1% de gente que dice que debería priorizarse el automóvil. Si tomamos en cuenta el dato anterior de un 20%, un 23% en realidad de personas que utilizan el automóvil y solo un 3% que piensan que debería priorizarse, podemos pensar que hay mucha gente con ganas de bajarse del auto si es que se le presenta la oportunidad, y quizá allí está uno de los desafíos para mejorar la movilidad urbana en Montevideo. Este, como decíamos, es un programa, una experiencia piloto, una investigación sobre las posibilidades de la televisión interactiva en Uruguay, sobre las potencialidades que ofrece sumar internet más televisión para enriquecer el debate ciudadano. La plataforma queda disponible en la web para continuar alimentando el debate. Les pedimos que nos ayuden a evaluar estas experiencias. Su aporte será de mucho valor. Pueden ver también todas las participaciones que nos quedaron afuera en el día de hoy, pero que quedan allí en la plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Inteligencia Conectiva.